Hebreos capítulo 3, versículo 7, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, dice Jehová, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros o de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Subráyeme eso ahí. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes, estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aleluya. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Subráyeme esa frase también. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, versículo 1 del capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Subráyeme esa partecita ahí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aleluya. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ellas son benditas. Gracias porque ellas bendicen al leerlas, al escucharlas. Gracias porque ellas añaden, Señor, edificación a nuestras vidas. Y al momento que nos edifican, Señor, nos confrontan y nos desafían a asumir posturas que estén acorde con tus expectativas de aquellos que somos tus hijos y tus hijas. Dios mío, permite que tu Espíritu Santo en esta mañana tome esta palabra, Señor, y ministre la vida de cada uno de nosotros, Señor, de conformidad a esos planes eternos que tú tienes para con nosotros, Señor. Aquellos que te conocemos, Señor, seamos afianzados, seamos confrontados a revisar nuestras vidas delante de ti. Y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan, oh Dios, conocer tu plan, conocer tu propósito, conocer, oh Dios, las promesas que tienes para con ellos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y la honra a ti, Padre, por todo lo que ha de ocurrir en este momento, en este lugar. Tú eres el Señor de este lugar. Jesús, tú eres el Rey, tú eres el dueño de nuestras vidas porque nos compraste a precio de sangre. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.
Dentro de poco tiempo, yo voy a cumplir 20 años. 20 años de haber sido alcanzado, no se ría, de haber sido alcanzado por el amor de Dios, de haber sido alcanzado por su gracia, de haber sido alcanzado por su misericordia, de haber sido alcanzado por su justicia. De esos 20 años, 17 han sido ligados de manera directa a la gestión pastoral. Esto así porque no cumplido 2 años y medio, el Señor puso en nuestro corazón y en el corazón de nuestro pastor Luis Ortiz levantar el ministerio de jóvenes de nuestra congregación, Centro Cristiano Casa de Paz. 2 años y 3 meses teníamos cuando eso. Y recuerdo como ahora que lo determinamos y empecé a orar y iba cada sábado a la congregación en el horario que había estado dispuesto para eso. Y recuerdo que duré 9 meses, casi 10, orando solo en la congregación, salvo algunas veces que el pastor me acompañaba. Todos los sábados a las 6:30 de la tarde estaba en la congregación orando por eso. Y de ahí ya usted conoce la historia, ¿verdad? Y hoy el Señor nos tiene como pastores junto a mi esposa de esta congregación. Y durante esos años, a Él sea la gloria y la honra. Y aprovecho la ocasión para, ya que dije eso, también decir lo otro. Honrar a nuestros padres, aunque no esté con nosotros, pero está su esposa, su viuda. Honrarle como se debe, en el sentido de que estamos agradecidos de que todo lo que hoy somos inició por ahí. Que agradecemos lo que Dios puso en ellos, el empuje de los pastores Luis y Oneida Ortiz, porque lo que usted ve hoy es fruto de eso. Claro está, el Señor ha metido su mano, gracias a Dios. Pero si no hubiese tenido el empuje del pastor Luis, que hacía que uno volara, aún uno pretendiendo huir, lo acorralaba para que uno lo hiciera. Pero gracias a Dios por eso. Poco o mucho hemos avanzado, y debo reconocer ese trabajo arduo de nuestros pastores, de ambos, durante todo ese tiempo, su compañía y su formación, su siempre presta y segura consejo para nosotros. A Dios la gloria por ese tiempo hermoso que vivimos de formación del Centro Cristiano Casa de Paz y en el interín nosotros. Entonces, durante esos 20 años que ya casi cumplimos en el Señor, en los caminos del Señor, siempre a mi mente, a mi corazón, afloran algunas preguntas, algunas interrogantes, que a pesar de que oramos y buscamos en el Señor, pues como que a veces no hay una respuesta definitiva. Y me pregunto, ¿por qué es tan difícil a la gente abrir su corazón a Dios? Son preguntas que a mí vienen, ¿verdad? Del mismo trato de Dios conmigo, ¿verdad? ¿Por qué la gente rehúsa o se resiste a la palabra de Dios? ¿Por qué la gente se le hace tan difícil aceptar ese regalo de Dios que se traduce en perdón y vida eterna? ¿Qué es lo que en la mente del hombre impide, en la mente y el corazón, impide que esa persona pueda abrazarse de su Dios creador? ¿Cuál es la dinámica de la estructura de sus pensamientos en ese momento, cuando se expone a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se activa en el ser humano para que deseche con tanta facilidad ese regalo, esa bondad de Dios, ese amor manifiesto? Y pudiéramos decir, hay muchas
o varias respuestas que muchas de ellas quizás las hemos expresado aquí, las hemos estudiado aquí. Pudiéramos decir, se debe quizás a la naturaleza caída del ser humano, se debe a el derecho legal que el pecado le da al reino de las tinieblas sobre el pecador, y muchas otras más. Aún sigue la interrogante, sigue la inquietud en mi corazón, y buscando en su palabra, uno se encuentra con cosas, uno se encuentra con expresiones, uno se encuentra con situaciones que van aclarándote, porque realmente es una situación muy particular, aunque se maneja de manera uniforme el ser humano, pero hay detalles muy particulares en cada quien. O sea, Dios, cada uno de nosotros tenemos un background, tenemos una historia quizás diferente, o nos diferenciamos en una que otra cosa. Sexo, familia, formación, escuela, universidad, nivel profesional, cuántas cosas nos pueden a nosotros diferenciar, y eso influir en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Por ende, Dios tiene que trabajar de una manera particular con cada uno de nosotros. Eso hace un poquito más complejo el trabajo, y no para Dios, sino para nosotros entender las respuestas de estas preguntas, ¿verdad? Porque están ahí. O sea, cómo se comporta intelectualmente, cómo funciona esa estructura de pensamiento del hombre, qué es lo que bloquea que en el momento dado, cuando se le hace el llamado, cuando la gente se le predica la palabra, pues todavía tú lo ves titubeando. Tú lo ves como que espérate, que aguántate, que más después. Yo mismo, a mí me ha predicado muchísimo, lloraron muchísimo por mí, y yo siempre vivía huyendo, siempre vivía corriendo, aunque en el momento que escuchaba la palabra sabía que lo que me decían era algo que me beneficiaba, era algo que yo lo necesitaba, era algo que para mí era bendición, porque si yo estoy en pecado, estoy en muerte, estoy en delitos, estoy acabando con mi vida, estoy destruyéndome, y me ofrecen salvación, me ofrecen vida eterna, me ofrecen perdón de pecados, me ofrecen conexión directa con Dios, y aún así yo lo rechazo. Ese es el kit del asunto. Eso es lo que yo creo que usted parta de ahí, que partamos de ahí, para que podamos entender esto. Y diríamos, bueno, pero y es que no hay solución para eso. Sí hay solución, porque si no la hubiera, Cristo murió en vano en la cruz del Calvario. Si no la hubiera, no estuviéramos nosotros en este lugar hablando de Jesucristo, que fuimos alcanzados por esa gracia, que de una manera u otra impactó nuestro corazón, impactó nuestro espíritu, impactó nuestro ser, nos sacudió y nos permitió ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo decía, pero si realmente lo que es ese regalo de Dios, lo que Dios tiene y quiere para los seres humanos es bueno, y realmente, como leímos aquí, lo que Dios quiere para nosotros es que entremos a su reposo, a ese reposo que en ninguna manera quiere decir cesación de actividad. No es que usted va a estar sentado en un lugar inactivo. No. Ese reposo que Dios habla y establece en su palabra es aquella condición de satisfacción que provoca descanso por haber creado algo satisfactorio, algo agradable, haber completado algo. A eso es que Dios se refiere con ese reposo. ¿Usted cree? Imagínese por un momento este mundo sin Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios en la tierra. Por un momento, imagínese. Vayámonos al Génesis, vayámonos allá en el principio, en esa condición en la que vivía Adán y Eva antes de pecar. Ese es el reposo, esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios, esa relación en armonía con Dios, sin problemas, sin cuantas dificultades que hoy tenemos. Era lo que vivían aquellos hombres allá, y ese es el reposo de Dios, porque Dios dijo eso antes de pecar. Vamos a Génesis capítulo 2. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Después que Él crea todo, reposó a contemplar todo aquello que hizo. Pero ¿usted cree que la
la rueda de la creación se ha detenido. No se ha detenido. El descanso es para valorar eso y sentir la satisfacción, el gozo de haber creado y completado todo. Y en esa armonía que se desenvolvía aquel lugar, el hombre, la mujer, los animales, la naturaleza, todo convergía de una manera perfecta. Ese reposo fue interrumpido por la intervención del enemigo, introduciendo el pecado. Y ese pecado es el que rompe ese reposo al que Dios nos llama, al que Dios quiere. Y cuando digo reposo, es ese estado de comunión con Dios, ese estado de bonanza con Dios, ese estado de gracia con Dios, ¿verdad? Que se perdió en ese momento. Y desde ahí vemos a Dios tratando de reconquistar, de redimir al hombre, redimirlo para reconectarlo y hacer que entre otra vez a ese reposo. Dios quiere que tú entres al reposo. Dios quiere que nosotros entremos a su reposo, a esa bendición, a esa vida de victoria, a esa vida bendecida, a esa vida de testimonio, a esa vida que glorifique a Cristo en medio de cualquier circunstancia o situación. Dios quiere que nosotros entremos al reposo, y Él ha querido constantemente. No ha terminado allá, no terminó allá, y aunque se rompió, a eso vino Jesucristo, a restablecer, a unir ese cordón umbilical que se había roto con Dios, para que podamos entrar a ese reposo, para que podamos entrar a esa condición que Dios anhela para nosotros, pero que a consecuencia del pecado fue abruptamente rota y nos separa, nos ha separado, y tenemos tantos miles de años separados de ese reposo. Pero hay una oportunidad que Dios nos da. No se ha cortado esa oportunidad, está abierta. Dios quiere, lo leímos, que nosotros entremos a ese reposo, que nosotros disfrutemos ese reposo. Lo leímos. Ahora bien, ¿qué es? Y es la respuesta que Dios me da, y quiero compartirla con ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Como buscando respuestas a aquellas preguntas iniciales que hicimos. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? ¿Por qué es que rechazamos tan fácilmente ese reposo de Dios? ¿Por qué es que rechazamos y nos resistimos muchas veces? Ahí viene fulano, fulana a hablarme de esto otra vez. Y a veces tratan de rehuirte, tratan de no estar en el mismo lugar y misma hora que tú estás, porque ellos suponen que tú le vas a hablar de lo mismo, ¿verdad? Y se crea como esa animadversión contra las personas que tenemos la buena noticia. Pero eso es por desconocimiento, por ignorancia de que lo que tenemos para ellos es la bendición de Dios. Es ese reposo, es la facilidad, es la capacidad de entrar al reposo de su Dios. Yo sé que usted puede decirme, bueno, pero ellos no conocen a Dios, ellos están separados, su mente está cauterizada por el pecado. Ciertamente es así. No es tan sencillo que la palabra de Dios penetre cuando el Espíritu que hay en nosotros, espíritu, alma y cuerpo, pues no está activo, sino que lo que está activo es la carne. Es muy difícil conectar con Dios, que es espíritu, cuando el espíritu de nosotros no está en la dimensión correcta, o en la cantidad correcta, o no está ejerciendo liderazgo, por decir así, dentro de esa composición que somos como seres humanos. Y es cierto, pero hay algo más. No es tan solo eso lo sabemos que es así, pero hay algo más que lo leímos aquí en la palabra que Dios nos da. ¿Qué es lo que nos abre esa puerta? Es el oír a Dios. El oír a Dios. Y yo siempre hago la diferenciación entre oír y escuchar, porque oír, usted puede oírme, pero quizás no me escucha. Usted puede oír un ruido y no decodificar, no entender el mensaje que se transmitió en ese ruido. Pero usted oyó el estruendo, usted oyó el ruido, pero no escuchó lo que era el ruido, ¿verdad? Usted me está escuchando ahora, usted está escuchando cada palabra.
está escuchando cada palabra de lo que estamos diciendo. Ahora, yo espero que cuando hablamos de oír, cuando hablamos de escuchar, es más allá de usted prestar el oído. A veces usted está aquí y yo presumo que usted está escuchando, pero simplemente usted está oyendo, porque usted no está puesto de acuerdo. Usted está oyendo que el pastor está hablando, pero no está prestando la atención, no está prestando el interés, no está poniendo su corazón, no está poniendo su espíritu, no está poniendo todo su ser involucrado en lo que se está diciendo. Eso es oír a Dios. Y la oportunidad que tenemos ahora en Cristo Jesús para entrar a su reposo, entra por ahí, se abre por ahí, que sepamos oír a Dios. Pastor, entonces yo tengo que escuchar a Dios hablándome. Abre tu corazón. No necesariamente, no es esa voz audible. Dios te está hablando ahora. Dios está hablando a tu corazón. Dios habla cada domingo, cada miércoles, cada vez que tú abres la palabra y la lees, Dios te está hablando. Pero muchas veces no estamos con la disposición de oír a Dios. No oímos a Dios, no escuchamos a Dios. Lo leemos y leemos y leemos, y mientras no tengamos la actitud correcta al acercarnos a esa palabra, de dejarnos ministrar, de dejarnos o permitir que ella permee nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, la leeremos 33 veces más una y no producirá el efecto en nuestras vidas, porque no estamos oyendo a Dios en la palabra. Quizás usted ahora me está oyendo a mí y no está oyendo a Dios. Usted tiene que oír a Dios en la palabra. Proponerse en su corazón, en su mente, en todo su ser, oír a Dios en su palabra. Alguien dijo por ahí que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, ¿verdad? Aquel que no se dispone. No hay peor sordo que ese, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué es añadirle fe al oír? Leímos aquí nosotros, porque aquí está el autor de los Hebreos está remontándose a la historia del pueblo hebreo, lo que pasó, explicando el autor de esta carta a sus oyentes, a sus destinatarios, a sus lectores, trayendo un relato de qué pasó allá cuando el pueblo que sacó Dios de Egipto, el pueblo hebreo sacado de Egipto, con mano fuerte, con brazo poderoso, con señales y prodigios como nunca antes vistas, ese pueblo se rebela contra Dios. Ese pueblo hebreo, aquel que vio el mar rojo abrirse en dos, aquel que vio y contempló las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, las vivió y las vio. Ese mismo pueblo es quien, cuando Moisés envía a los 12 espías a explorar la tierra de Canaán, al regresar al cabo de los 40 días, empiezan a dar el testimonio de cada quien de lo que fue aquello. Y ya sabemos la historia, que solamente 2, Josué y Caleb, fueron los que hablaron bien de esa tierra, pero 10 profirieron palabras contrarias, y eso provocó que el pueblo se enardeciera y la gente atentara contra Dios, negara a Dios. ¿Y cómo es posible, Dios, que tú nos saques de Egipto, donde teníamos tantas cosas allá, y nos saques aquí al desierto para que muramos de hambre y para que muramos en las manos de aquellos hombres que son gigantes, para que nuestras mujeres y nuestras hijas e hijos sean prisioneros? Empezaron a decir tantas cosas. Hubo una desobediencia en su corazón contra Dios. Pero ¿qué provocó esa desobediencia? La incredulidad. Lo que no hicieron Josué y Caleb, que creyeron en la palabra de Dios, creyeron en la promesa que Dios le había dado, habían oído la palabra de Dios, la habían hecho suyas. Eso es oír la palabra de Dios, es creerla. Ellos no vieron con ojos naturales aquello, ellos vieron todo eso en función de lo que Dios les había dicho. Dios nos está enviando a conquistar esta tierra. Esta es la tierra que habló a nuestros padres, y esta tierra es la que me va a conquistar. Entonces yo la voy a ver con esos ojos, como la ve Dios, no como la ve el hombre natural. Una acción
sustentada en una convicción. Una acción sustentada en una convicción distinta a la visión o acción que tuvieron los otros 10, que fueron en su humanidad y evaluaron aquello como tal y como lo vieron, no contemplando de quién había salido la palabra que les había dicho que les entregaría esa tierra a ellos y que echaría de delante de ellos a cada pueblo que estuviera ocupando ese terreno. Esos 10, al igual que ese pueblo que se enardeció en contra del Señor, fueron incrédulos. Y yo quiero que tú anotes ahí, la incredulidad, y esa es la clave. La incredulidad impide que tú entres en el reposo de Dios. La incredulidad, la falta de fe, la falta de confiar no en el pastor, sino en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado en su palabra y ha declarado por su Espíritu Santo, que no riñe contra su palabra escrita. Entienda que esa escritura que hoy usted y yo leemos, eso está en Números 14, no existía en ese tiempo. Ellos la escribieron, Moisés fue el que escribió eso después de. Para nosotros hoy es muy fácil. Entienda esto, abra su mente. Porque usted puede decir, no, que Josué y Caleb leyeron. No había nada que leer. Ellos estaban escribiendo en ese momento. Estaban haciendo la historia que hoy usted y yo conocemos. La historia que usted y yo tenemos en la mano hoy, ellos la estaban escribiendo con sus hechos. Eso es fe, eso es haber creído, eso es haber escuchado a Dios. Entonces, lo que abre la puerta para nosotros entrar y aprovechar esa oportunidad de entrar al reposo de Dios en este tiempo es oír a Dios, pero añadiéndole fe a esa capacidad de escuchar, añadiéndole fe, convicción. Es que esto lo ha dicho Dios, y solamente así, cuando usted se empodera de esa palabra, se empodera de lo que usted escuchó que dice la Biblia, y todo su ser, su mente, su cuerpo, su corazón, su espíritu, su alma, sus emociones, sus sentimientos, todo está bañado por esa convicción, por esa fe, por esa confianza en Dios. Mire, tienen que pasar cosas sobrenaturales necesariamente. Lo que pasó con esos hombres y lo que pasó con cada uno de los discípulos del Señor después del Señor haber ascendido, y lo que debe pasar con cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia de Jesucristo, como parte del pueblo comprado a precio de sangre por Jesús. Son de las cosas que deben pasar en nosotros, pero por la incredulidad. ¿Y qué pasó con estos hombres? Dice ahí que con quién se enojó, si no fue con aquellos que desobedecieron, con aquellos que no creyeron. Dice, y vieron ahí, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar a lo que tipificaba en ese entonces el reposo de Dios. Su incredulidad. Su incredulidad. Anote otra cosa ahí que el Señor puso en mi corazón. La incredulidad es causada por un corazón endurecido. Aleluya, esa es la clave de esto. Un corazón endurecido por el engaño del pecado. El pecado en nosotros, la práctica del pecado, de este sistema terrenal caído, esos impulsos en nuestra carne, en nuestros miembros, nos persuaden, nos engañan y nos hacen echar por el suelo cada promesa de Dios. Tanto así que preferimos, aún sabiendo que desechamos la eternidad con Dios, la vida eterna con Dios, la echamos por el suelo por un disfrute terrenal y carnal. Eso pasa en la mente de aquellos que escuchan la palabra, que empiezan a medir y evaluar humanamente. Pero mira, para yo ser cristiano, para yo recibir a Jesús, para yo ir a la iglesia, tengo que dejar de bailar, tengo que dejar de la mujer que tengo por allí, tengo que dejar de jugar el loto, tengo que dejar, no puedo, sencillamente no puedo.
El pecado ha engañado su corazón y lo ha endurecido. Entonces provoca incredulidad. Por eso usted ve la resistencia que oponen a la palabra de Dios. Y cuando usted le habla y lo busca y usted ora y usted hace y dice y hace y hace y dice y dice y habla, y la gente sigue dura, porque ¿qué está haciendo? Su incredulidad no es algo sencillo, está obedeciendo a que su corazón se ha endurecido. Aleluya. Pero vuelvo y digo, hay esperanza, porque mi corazón era duro también. El Señor lo ablandó, el Señor lo transformó, el Señor transformó tu corazón también. Aleluya. Porque puede usted desanimarse así, pastor, entonces no hace sentido que estemos aquí, porque hablamos y oramos, y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, usted puede decir, y yo le predico a mi familia y nada. Y le he hablado la palabra y hacen caso omiso. Es que no están escuchando a Dios todavía. No están escuchando a Dios. Ahora, ¿qué estás tú haciendo para que el Señor cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne en ellos? Para que al momento que tú sueltes la palabra, ellos puedan escuchar sin interferencia, sin ruido, sin nada que entorpezca ese mensaje de Dios, y el Espíritu Santo pueda impactar su corazón inmediatamente y hacerle ver, no darle chance. Es como no darle chance a que la mente, a que esa estructura de pecado y de pensamiento pecaminoso se arme y le dé una respuesta rápida, para que sea el Espíritu Santo quien convenza de pecado, de justicia y de juicio antes de que se manifieste el pecado. Eso que lo engaña, eso que lo persuade, eso que lo mantiene preso. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes levantarte, tú no puedes levantar tu mano. Oye, cuando el pastor hace la oración, tú no puedes hacer eso. Esa voz que te dice, ese es ese sistema pecaminoso que está en nosotros, que te mantiene preso, pero tú puedes liberarte, porque lo que tenemos para ti, lo que Dios tiene para ti es bendición, mi hermano, mi amigo. Es bendición de Dios. Es vida eterna, es perdón de pecados, es reconexión con tu Creador, es libertad, es sanidad, es vivir por encima de las circunstancias humanas y naturales, es vivir en victoria, bendecido, bendecida. Tendrás aflicciones, pero no temáis, dice el Señor, porque yo he vencido el mundo y con ella yo pagué todas y cada una de esas aflicciones. Sopórtalas como buen soldado de Jesucristo, porque yo estoy contigo y yo las pagué en la cruz del Calvario. Si tú vas a poder, porque yo pude, yo vencí. Simplemente tienes que avanzar en ellas, y yo las quitaré. Yo te haré pasar la prueba, porque ya yo pasé la prueba yo. Entonces, si sabemos que Dios tiene bendición para mí, si Dios quiere que yo entre a su reposo, si Dios quiere que yo viva una vida de victoria, una vida bendecida, una vida en armonía con Él, una vida de comunicación con Él, una vida de comunión, de armonía con Dios y su naturaleza. Vuelvo y digo, váyase allá al Génesis antes del pecado. Esa comunión que había entre Dios y Adán, cómo hablaba Dios directamente con Adán, cómo hablaba Dios con su creación, cómo se interrelacionaba todos esos elementos que Él había creado. Una armonía hermosa, poderosa, sobrenatural, perfecta, porque es Dios. A eso nos quiere llamar Dios, a que de una buena vez y por todas salga de nosotros esas garras del pecado, esas garras que nos mantienen presos, que nos mantienen sujetos, esas cadenas sean rotas, sean deshechas, y que tú puedas vivir. Es como que tú puedas respirar en libertad, que puedas respirar tranquilo, que puedas llenar completamente tus pulmones, porque a veces el pecado te tiene que respiras. A veces no puedes respirar mucho porque estás apresurado, porque estás pensando cuántas cosas. Y si está en el pecado, y si me ve fulano, y si me encuentra fulano que estoy codiciando a la mujer del amigo, y vivo en esa aceleración. O si me ve el pastor, que yo estoy jugando un lotico allí, si el pastor me ve, oh, aleluya. Aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso, ni tampoco allá donde me ven a través de la internet. Eso no pasa. Aquí eso no pasa. Aleluya. Hermano, no permitas que el engaño del pecado endurezca tu corazón a niveles tal que pueda matar tu fe. Aleluya. Dicho de otra manera, no lo permitas. Cuando empieces a oír a Dios y a oírle a Dios, y cuando hablo de oír a Dios, es oírlo a Dios en cada manifestación, en un hermano que te hable, cuando lees la palabra, cuando ores en la madrugada,
cuando escuchas la predicación de la casa. Óigame, ¿qué es eso de añadirle fe al oír? ¿Qué es eso? Añadirle fe al oír la palabra es, lo primero es usted creer la realidad de la existencia de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Si usted todavía tiene dudas de que hay un Dios todopoderoso que se llama Jehová de los ejércitos, que es el creador de todas las cosas, aquellas que se ven como las que no se ven, si usted todavía está ambivalente en esa decisión, en esa respuesta, usted no va a poder añadirle fe. Usted tiene que creer en ese Dios soberano, ese Dios que concerta todas las cosas. Mire, este mundo, aunque esté inmerso en sus pecados y delitos, para funcionar todas las cosas, el engranaje espiritual que está funcionando, tiene necesariamente que haber algo por encima de la mente humana que coordine y controle todas estas cosas, porque si no hubiese sido un caos mayor, un desastre mayor, mayúsculo, lo que estuviera pasando aquí, si fuera una mente humana lo que estuviera, la que hubiera armado todo esto. Hay muchas otras explicaciones y argumentos y fundamentos que usted puede conseguir en la Biblia para determinar la realidad de que existe Dios, de que Dios es real, es verdadero. Es tan verdadero que yo estoy aquí hoy respirando y hablándole a ustedes. Es verdadero. Es verdadero que hace 21 años me saca de la calle, me saca del alcohol y me renueva. Eso es verdadero. Yo tengo testimonio y tú tienes también testimonio de dónde Dios te sacó. Humanamente no es verdad que te va a sacar. Humanamente nadie puede vencer el pecado si no es con la ayuda, la intervención del Dios Todopoderoso. Ese creador de todas las cosas, ese que le da sentido. Oye, mi vida estaba sin brújula, sin dirección, y hoy yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy y cada paso Dios lo va marcando. Vete a la tierra que te mostraré. Sigue caminando, que tú vas a la vida eterna. Sigue caminando para la consecución de estos planes y propósitos en la tierra. ¿Y qué hago? Seguir esa columna de nube. Seguir la nube de Jehová, seguir la instrucción de Dios. Le da sentido a mi vida, de dirección, de pertenencia. No ando divagando, no ando como andaban estos hebreos, dice, vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, dice Dios. Ya yo tengo sentido, conozco los caminos del Señor, estoy conociendo sus caminos, hacia dónde me dirijo en Él. Y eso de vagar en el corazón es no tener compromisos, es no tener en qué anclarse. Nada importa, nada es importante, nada es necesario. Yo vivo y vivo, y me muevo y me muevo. Eso es lo que había con estos hombres, con este pueblo en el desierto. Andaban vagando en su corazón, a expensas de ese corazón endurecido que los movía al pecado, o que cada vez más los incrementaba esa incredulidad en ellos. ¿Y qué hacía la incredulidad? Como dice ahí en el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, aleluya, de incredulidad, para apartarse de Dios, aleluya. La incredulidad, hermano, te lleva a apostatar de Dios, apartarse de Dios, dice aquí. Eso es apostasía. La incredulidad, además de que te impide entrar en el reposo de Dios, te lleva a la apostasía, porque te vas a separar de Dios. Que no haya entre vosotros un corazón, dice aquí, un corazón malo de incredulidad, ya podrido de incredulidad, ya gobernado por la incredulidad. Que no lo haya en tu corazón, que no sea así en ninguno de ustedes. Que es añadirle fe al oír la palabra. Dijimos entonces que es creer la realidad de la existencia de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es lo básico, lo primero. Para tú poder acercarte a Dios, primero tienes que reconocer que hay un Dios. Así lo dice el autor de los Hebreos también en la carta, en el capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin yo estar convencido de que Él es,
Es imposible yo adorar a Dios. Es imposible yo satisfacer a Dios, agradarlo, contentarlo. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que exista Dios. Es necesario, es condición primera, que el que se acerca a Dios crea, esté convencido de que Dios es real, de que Dios existe. Y que además de que existe, Él es galardonador de los que le buscan, de que quiere bendecirte, de que quiere enriquecerte, de que quiere llevarte a su reposo. Aleluya. También dice Jeremías capítulo 7, 23: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, aleluya, y seré a vosotros por Dios. Escuchad mi voz. No simplemente oye mi voz, no simplemente está presente cuando se habla de mí. Presta atención, pon todo tu ser escuchando cada detalle, con tu espíritu, con tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos. Escucha lo que Dios está diciendo. Involucra todo tu ser al escuchar la palabra. Y si eso haces, dice aquí, seré a vosotros por Dios. Seré tu Dios, seré tu Señor, y vosotros me seréis por pueblo. Óigame, pueblo de Dios. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Si tú escuchas a Dios con fe, si cuando lees la palabra de Dios, la lees con fe, convencido de que esa palabra es del Dios Todopoderoso, que no es una palabra de un hombre, sino lo que la voluntad escrita expresa de Dios para ti. Cuando te acerques a Dios en esa condición correcta, eso es oír a Dios, escuchar a Dios con fe, añadirle fe a la capacidad de oír que Dios ha puesto en ti. Añadir fe al oír es reconocer la necesaria dependencia del hombre de este Dios sobrenatural. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Él es quien crea la raza humana. Él es quien la hace, y más aún dice que la hace a imagen y semejanza de Él, a imagen y conforme a su semejanza. No somos cualquier cosa. Entonces debemos reconocer la necesaria dependencia nuestra de Dios. Si Él es nuestro creador, Él conoce todo lo de nosotros. Nosotros fuimos creados con una vinculación directa para con Dios. Oiga lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer separado del Señor. Dependemos total y exclusivamente de Dios, nuestro creador. Y para oír con fe, yo tengo que estar convencido de eso, de que dependo de Dios, de que Dios es Dios, de que Dios es mi Señor, que yo soy una creación de Él, que yo soy su hijo, y Él es quien va a suplir, Él es quien va a añadir cada cosa a mi vida. Eso es acercarme a Dios, escuchar a Dios, oír a Dios, añadiéndole fe, creyendo, convencido, convencida. Es involucrar todo tu ser en lo que se te dice. Involucrar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tu corazón, tu mente, todo. Involucrarlo en esta palabra. Y yo espero que tú lo estés haciendo ahora. Espero que en este momento lo estés haciendo y que no te estés distrayendo con el que sale, con el que entra, con el que te dice algo en el lado. Mándalo a callar y escucha a Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Enfócate con Dios. Pon tu mirada, tu corazón, todo tu ser en Dios, en la palabra que Él te está diciendo, para que pueda producir el cambio y la transformación en tu vida, para que puedas entonces entrar al reposo de Dios. Oír con fe es no endurecer tu corazón, aleluya, al escuchar la voz de Dios. No resistirte, al contrario, permitir, date la oportunidad, date el privilegio de que Dios te está hablando. Dios es tu creador, es tu hacedor, tú lo necesitas. Ábrete a Él en vez de cerrar tu corazón. No te cierres a Dios, no lo resistas. No impidas que Él pueda trabajar contigo, que Él pueda moldearte, aleluya. Es un corazón malo de incredulidad que te aparta de Dios, como leímos en el versículo 12.
El engaño del pecado es el que te persuade y te seduce a endurecer tu corazón. No cierres tu corazón a Dios, no te resistas a Dios. Añadirle fe a lo que oyes de la palabra de Dios es reconocer la soberanía y la justicia de Dios. Reconocer esa soberanía, ese ser sobrenatural que está por encima de todas las cosas y todo lo gobierna y todo lo controla el Señor. Es, hermano, hermana, obedecer. Añadirle fe al oír. Y dijimos que el oír con fe es la clave para yo entrar al reposo de Dios, porque aquellos antiguos no entraron porque eran incrédulos. No entraron al reposo de Dios porque eran incrédulos. Entonces, al oír a Dios, al oír su palabra con fe, eso quiere decir que yo voy a obedecer, que voy a recibir la palabra para ponerla en práctica. No voy a recibir la palabra para guardarla aquí y ponerla en la mesita de noche. O sí, yo escuché eso una vez. Es que lo que Dios te dice hay que implementarlo de inmediato. Hay que incorporarlo a tu estilo de vida rutinario. No puedes esperar a que el Señor te lo diga 7, 14 veces. Tienes que hacer los cambios inmediatamente. Eso es obedecer. Obedecer no es estar y está bien, yo lo voy a hacer. Hay una parábola en la Biblia que menciona a un padre de familia con 2 hijos, al cual uno le dice: ve a la viña y trabaja allá. Y ese le dice: sí padre, yo voy a ir. Y no fue. Y le dice al otro: mi hijo, ve a la viña a trabajar. Y él le dice: no voy a ir. Pero fue, después que pensó fue. ¿Cuál usted cree que de los dos obedeció? ¿El que le dijo que sí y no fue, o el que le dijo que no y fue? ¿Cuál obedeció? Claramente el que fue. Ese es el que obedece. Hace lo que se le instruye, sin ningún tipo de distracción, sin ningún tipo de rebelión, sin ningún tipo de desobediencia. Hermanos, cuando tú añades fe, convicción a lo que tú oyes de Dios, tú vas a obedecerlo, porque todo tu ser va a ser permeado por esa presencia saturadora del Espíritu de Dios. Tú vas a ser enternecido, tu piel se va a poner de gallina cuando estés en la presencia de Dios y tú sientas su Espíritu diciéndote las cosas, tú sientas su Espíritu hablándote y tú escuchando y añadiéndole fe a eso, provocando a Dios. ¿Qué usted cree que va a pasar? Necesariamente la manifestación sobrenatural de Dios. Vas a entrar a su reposo, vas a entrar a ese disfrute, va a tener sentido tu vida de cristiano, hermano. Va a tener sentido, porque hasta ahora, si no estás en el reposo de Dios, es un sacrificio venir a la iglesia. Aleluya. Es un sacrificio ir a un culto de oración. Es un sacrificio levantarse a las 4 de la mañana a orar, a interceder por los demás. Ahora, cuando tú estás en el reposo de Dios, eso es un deleite. Es un deleite venir a la casa de Dios, porque me voy a encontrar con Dios. Voy a celebrar con mi Cristo, con mi Señor. Es un deleite. ¿Por qué? Porque estás dentro del reposo de Dios, dentro de ese tiempo de gracia, pero gracia activa, disfrutando de la gracia, no viviendo en la gracia, disfrutando la gracia, el favor de Dios. Entonces se entiende por qué hay que estar en el reposo de Dios. Porque que Dios sabe cuando tú dices: ay Señor, esto es un sacrificio lo que estoy haciendo. Entiende que Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere es obediencia. Ahora, cuando tú oyes con fe a Dios, eso que hoy está haciendo un sacrificio para ti, venir a la iglesia y el domingo, el domingo, tengo que levantarme porque tengo que ir a la iglesia. Dios mío, ¿por qué hay que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué será eso? Usted lo está haciendo y usted cree que Dios se agrada de eso. Dios lo conoce. Dios conoce tu corazón. Y por eso es que quiere que tú entres a su reposo. Que tú entres a ese tiempo en Él. Cuando tus ojos, cuando tu ser interior, tu mente, tu corazón, tu espíritu empiecen a ver las cosas de otra manera, Empiezas a ver las cosas como Dios la ve. Y empieces a verte dentro de ese plan macro de Dios. Oh, que yo tan insignificante, y Dios me tiene en este plan y me tiene para que vaya a esta gente y le predique y pone palabra en mí, y mira, oro por los enfermos y estos se sanan y el Señor me usa. Va a tener sentido tu vida como cristiano, hermano. Obedecer a Dios. Dice
Dice Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Oiga cómo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ciertamente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aleluya, de quien no han oído. Usted ve cómo es que viene el asunto, Vea lo importante que es oír. Vea lo importante que es oír, aprécielo, pero oír con fe. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Aleluya. Mas no todos obedecieron. ¿Por qué usted cree que no obedecieron? Esa es la respuesta que estamos buscando desde el principio. Porque no oyeron con fe, porque no involucraron todo su ser en lo que estaban diciéndole. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que desata la fe, lo que desata la convicción, oiga cómo es el oír por la palabra de Dios, por el efecto contundente que causa la palabra de Dios en tus oídos, que penetra más allá del tímpano y el cerebro y transforma esa palabra, que confronta dentro de nuestro ser, que choca con esos paradigmas, choca con esas fortalezas mentales que tenemos. Lo que tú oyes, y eso va poniendo más fe. Va poniendo fe, y eso va provocando el derribamiento dentro de tu mente y tu corazón de esas estructuras del pecado que te mantienen esclavizado, preso. Eso que te impide tú poder decir: sí, Señor, yo quiero esa vida que tú tienes para mí, esa vida en reposo, esa vida de victoria, esa vida de poder, de autoridad que tú estás diseñando para la iglesia. Yo la quiero. ¿O usted cree que en el Génesis no había poder? Dios le dio autoridad a Adán sobre todos los animales, sobre todo lo creado. Esa autoridad, como dije, fue rota por el pecado, pero está disponible ahora. Está disponible ahora para nosotros en Cristo Jesús. La respuesta que usted y yo deseamos cuando predicamos la palabra es que provoque fe. Los judíos que leímos buscaron la justicia de la ley antes que la justicia de la fe. Usted y yo estamos en la gracia. Usted y yo no tenemos que buscar justicia en ley. Busquemos la justicia en la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios, acerquemos nuestro corazón al corazón de Dios, nuestro espíritu al espíritu de Dios, de la manera correcta, hermanos, sin prejuicios, sin dudas, sin vacilaciones, sin irrespetos hacia Dios, honrando a Dios en todo momento. Me estoy acercando a Dios. No es tampoco que lleguemos a este extremo que me contó un hermano, que él exigía en las madrugadas. No, yo, hermano, cuando vayamos a orar en la madrugada tenemos que cepillarnos obligatoriamente, porque Dios está ahí. Imagínense con Dios y nuestro aliento, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? También cepíllese, es bueno cepillarse, cepíllese. Pero no lo enseñe como una doctrina esto ahora, ¿verdad? Hay que cepillarse, porque ni modo, usted orando quizás ni usted mismo se va a aguantar si no se asea bien su boca, ¿verdad? Su dentadura. Pero me refiero a ese extremo, ¿verdad? De llegar, no, óyeme, si no. También hay otros que dicen que cuando se ayuna no se cepilla, hermano. Mentira del diablo. Salen los demonios. Usted cree que son demonios, pero aleluya. Esos extremos, señores, esos son extremos, ¿de acuerdo? Amén. Que no se te olvide esto, hermano. La incredulidad es causada por un corazón endurecido por el engaño del pecado. Pero le digo esto también a la iglesia, no solamente a aquellos que no conocen a Cristo, sino también a la iglesia. Acuérdense que aquel que inició en nosotros la buena obra la irá perfeccionando todos los días hasta el día de Jesucristo. Usted y yo no somos un producto terminado todavía.
estamos en ese proceso. Dios está trabajando con nosotros, pero también el reino de las tinieblas está tratando de dañar ese trabajo de Dios. Está tratando. Usted y yo tenemos que acercarnos a Dios con una fe, oír a Dios con fe, creerle, para que le podamos cerrar el paso al reino de las tinieblas en esa misión que tiene de matar, hurtar y destruir a aquellos que Dios está formando el carácter de Cristo día tras día, día tras día. No permitas que la incredulidad te aparte de Dios, mi hermano. No permitas que la incredulidad cercene tu fe, que la aniquile, y eso te aparta de Dios. Mire, oiga lo que dice. Oiga lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Aleluya. Yo alabo a Dios por su palabra. Dios es perfecto. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la verdad, no como la oyeron aquellos, que dice Romanos, ¿verdad? Que más no todos oyeron al Evangelio, sino se está refiriendo a aquellos que sí han escuchado con fe. Por eso digo que hay esperanza. Dios tiene una provisión para deshacer esa incredulidad, para cambiar, para derribar esa incredulidad de tu corazón y traer fe, convicción. Dice: vosotros, habiendo oído la verdad, la palabra de verdad, habiendo escuchado esta palabra, pero escuchándola con fe, creyendo el origen de la palabra, creyendo quién es el autor de la palabra, reverenciando al Dios Todopoderoso como creador de todas las cosas y también de esa palabra, acercándome a Dios con la actitud correcta, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Qué es creer en Él? Eso no es fe. Habiendo oído, produjo fe en mí. Yo creí en Jesucristo, yo creí en ese evangelio, en esa buena noticia que Dios envió a la humanidad caída, a esa humanidad con un corazón endurecido. Ese evangelio viene a deshacer ese corazón endurecido, a cambiar ese corazón endurecido. Esa buena noticia, la que tiene que llegar a tu oído, a tu corazón, a tu espíritu, para que derrame, para que desate esa bendición de Dios en tu vida. Dice: fuisteis sellados. O sea, como tú recibiste la palabra del evangelio con fe y provocó fe en ti, entonces dice entonces que fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Está ahí, está en tu corazón, está en tu ser. Si tú recibiste el evangelio, si aceptaste a Cristo, si provocó en ti fe, el Espíritu Santo te ha sellado para vida. Quiere decir que está en el proceso de trabajo de Dios diario, continuo, hasta llevarte a la estatura del varón perfecto. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, hermana, no temas huir de la muerte, que es la condición del hombre sin Cristo, a la vida eterna que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué empeñarnos? ¿Por qué empecinarnos nosotros en persistir en el pecado? Le hablo a la iglesia. Le hablo a la iglesia que quiere coquetear con el pecado y quizás está añorando o quizás está mimando alguna práctica de pecado. Yo vengo contra ese pecado hoy en el nombre de Jesús. ¿Por qué persistir? ¿Por qué empeñarse en mantener esa vida de pecado o esa práctica de pecado que sabe que me va a endurecer mi corazón y no va a permitir que Dios se manifieste a mí como Él quiere manifestarse? Va a impedir que Dios desate esa bendición que es su reposo sobre mi vida. ¿Por qué endureces tu corazón a la buena noticia del reino de los cielos? ¿Por qué no permitas que el engaño del pecado endurezca tu corazón a tal nivel que aniquile tu fe? No los permitas. La palabra está dada. Yo espero en el Señor que tú hayas oído con fe. Yo espero que puedas tener la convicción en este día
de lo que Dios está queriendo decirnos y hacer, para que puedas entonces entrar a ese reposo. Entra en el reposo del Señor. Entra a ese reposo que aquellos no pudieron entrar a causa de su desobediencia, a causa de su corazón endurecido, que los apartó de Dios, que obró en ellos la incredulidad y desobedecieron a Dios. No pudieron entrar. No permitas que la incredulidad te cierre el paso a ti para entrar en el reposo de Dios. Y la incredulidad se vence muy fácil creyendo. Y nosotros tenemos bases sólidas para creer. ¿Y en qué creer? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Dios vivo, tenemos a Cristo viviendo en nosotros, tenemos su Espíritu Santo que día a día nos anima, nos motiva y hace sentido en nuestras vidas. Hay una esperanza para aquellos que no han entrado, para aquellos que quizás no tienen a Cristo en nuestro corazón, en su corazón en este día. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Oiga el beneficio. Oiga el beneficio que Dios tiene. El que me oyere con fe, convencido de quién es el origen de esta palabra, no el pastor, Dios, habitará confiadamente, el reposo de Dios. No importa que a tu lado caigan 1000 y aquí 10,000, o que allí se esté cayendo a pedazos, a ti no llegará. La plaga no llegará a ti. No llegará, porque estarás dentro del reposo de Dios. Dios te cubrirá, Dios te bendecirá, pero todavía vemos rasgos de esas cosas, y es porque no hemos entrado del todo al reposo de Dios. Todavía hay incredulidad en nosotros. No le hemos creído a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace y está dispuesto a hacer cosas aún mayores que las que Cristo ha hecho en su palabra, hacerle en este tiempo por ti, simplemente si tú y yo creemos. Si creemos en ese Dios sobrenatural y no empezamos a limitar a Dios en nuestra mente, no empezamos a impedir que Dios pueda hacer lo que quiera hacer, lo que puede hacer más allá de tu entendimiento y tu razonamiento. De eso es que se trata. Cuando oyes con fe, Dios va a derribar esas fortalezas que te impiden ver a Dios como es Él, en su plenitud, en su soberanía, en su magnificencia, obrando de manera sobrenatural en medio de lo natural, cambiando y transformando las cosas naturales, interviniendo lo espiritual sobrenatural en lo natural, transformando todo. Ese es el Dios al que yo le he creído. Y Dios quiere que tú y que yo empecemos a caminar en ese reposo que Él tiene para nosotros, que es bendición, que es poder, que es autoridad, que es vivir por encima de la plaga, por encima de la vicisitud, por encima del temor a que me van a asaltar, por encima del temor a la delincuencia, a los atracos, a cuantas cosas, a lo difícil que se está poniendo la cosa. Cuando entras al reposo de Dios, alguien me dijo a mí que yo debo estar tranquilo, porque en el cielo no hay crisis. Y yo pertenezco al cielo. Yo pertenezco al cielo. Yo soy extranjero y advenedizo en esta tierra. Ya mi nacionalidad es en el cielo. Yo dependo del cielo, no dependo de la tierra. Eso viene a ti cuando tú empiezas a oír a Dios con fe. Estás convencido de quién es Dios y quién eres tú. Y quién eres tú en Dios. Yo soy ciudadano de los cielos. Yo estoy sentado por la fe en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces yo estoy allá con Él. Estoy aquí, tengo los pies aquí, pero tengo mi corazón y mi mente allá. Tengo mi espíritu anclado a ese trono. Yo soy ciudadano de los cielos, aunque esté aquí en la tierra temporalmente. Entonces yo debo comportarme en base a las normas y leyes del reino de los cielos. La fe. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Con esto termino y dice Isaías 1, 18, 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, aleluya, mi amigo, mi amiga, que estás aquí. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí tus pecados, una mancha, vendrán a ser como blanca lana, aleluya, entrando en el reposo de Dios, aleluya, bendito Dios. Si quisieres,
Si quisiereis y oyereis, si tú, mi amigo, mi amiga, quisieres realmente que tus pecados, que son rojos como el carmesí, vengan a ser emblanquecidos como la nieve, y oyeres hoy, oye hoy con fe, oye creyendo que Dios está aquí, que Dios, tu creador, tu hacedor, aquel que puso propósito en tu vida, aquel que te tiene aquí en la tierra a pesar de las vicisitudes que estás viviendo por estar separado de Él, hay un propósito eterno de Dios para tu vida. Quiere Él que tú entres a su reposo y te encuentres con ese propósito que Él tiene para tu vida. Si no quisieres, dice que si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra, yo te bendeciré. Lo que decíamos ahorita, habitarás confiadamente y vivirás tranquilo sin temor del mal. Si tú quisieres y oyereis, porque si no quieres y fuereis rebeldes, si tú te rebelas contra esta palabra porque no tienes fe para creerla, para recibirla en función de dónde viene la palabra, que no viene del pastor sino que viene de Dios, viene de su palabra escrita, cuando no la recibes estás siendo rebeldes. Y dice: seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Seguirás siendo preso de ese corazón endurecido que a través de la manifestación de la incredulidad te irá metiendo cada vez más profundo en el pecado, en ese sistema esclavizante del pecado. Hoy Dios abre la puerta para que podamos entrar. Dios abre la puerta para que podamos entrar a su reposo. A ti, mi amigo, que no conoces a Jesús. A ti, mi hermano, que alguna vez estuviste en los caminos del Señor y quizás te has apartado. Tú que me sigues a través de la internet, a través del video. Tú necesitas a Jesús, tú necesitas entrar